el juez Johnny Morales Martínez, juez de distrito. Adelante, Adelante, ¿cómo están? Pasa el micro, por favor. Te va a colocar un micro. Gracias. Sí. Pues bienvenido, Johnny. Estás en tu casa. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y yo creo que también a los que nos escuchan ahorita nos oyen, desafortunadamente nos oyen más en las retransmisiones, pero de todos modos habrá quienes tengan algunas dudas en materia laboral que quisieran preguntarte a ti algo. Pues obviamente ya te presenté. No sé si quieres un mensaje antes o... Claro que sí. Bueno, pues primeramente un saludo a su audiencia. Agradezco la invitación. Eh, Soy juez de distrito en materia de trabajo. El día de hoy les traigo casos sobre seguridad social y espero sean del agrado del público y sobre todo del interés de sus seguidores. Así que a la hora que ustedes me digan, señores, un placer. Sí, muchas gracias. Bueno, antes lo que la gente todavía está un poco confundida, porque antes todos hablaban en materia, les vamos a la Junta de Conciliación y Arbitraje para resolver, y hoy ya se encuentran que ya no hay juntas. Y debido a esto, me parece que es algo que se modificó en el 2019, algo así tengo entendido. De eso yo creo que si nos pudieras ampliar el panorama acerca de por qué ya no están las juntas y por qué ahora juzgados. Claro que sí. Bueno, pues excelente pregunta, excelente pregunta. Efectivamente es importante que el público tenga clara esta situación. ¿Cómo es que nacen los tribunales laborales federales? Tenemos que tener en cuenta primero que en el 2018 se firma el TEMEC. Se firma el TEMEC entre México y Estados Unidos. De ahí, dentro de los compromisos que que de México y Estados Unidos, se genera la creación y establecimiento de los nuevos tribunales laborales en materia tanto federal y local, derivado precisamente de la firma del TEMEC. Esto pasa en el 2018, trae como consecuencia que en el 2019 se reforme la Ley Federal del Trabajo y por ello desaparecen las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje y se crean los nuevos tribunales laborales, tanto locales y federales, encargados ahora a partir del 2019 de la impartición de justicia. Pero realmente entramos en funciones a partir del 2020. La primera, si se pudiera decir, la primera etapa de tribunales. Posteriormente, en el 2021, entra una segunda etapa de tribunales y finalmente en el 2022 se terminan de establecer la mayoría de los tribunales laborales, tanto locales como federales. Esto fue la razón por la cual ahora los asuntos en materia de trabajo local y federal tienen que tramitarse ante tribunales ya propiamente jurisdiccionales y dejamos de tramitar los asuntos ante las juntas locales y federales. Pero lo más importante de esto, si me lo permiten, Sí, adelante, adelante. Lo más importante de esto es que anteriormente ante las juntas locales y federales, los asuntos de despido, de pensiones, de viudez, de cesantía en edad avanzada y vejez, de invalidez, de riesgo de trabajo, que tardaban de 5, 10 y hasta 15 años en tramitarse y resolverse ante las juntas, les tengo noticias, señores. En mi tribunal, en el segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, los tramito y resuelvo en 3 meses y medio. El asunto que más me tarda son 5 meses, señores. Y ya se encuentran archivados. Es decir, la impartición de justicia que tanta necesidad y que tanto aclamaba la sociedad se encuentra cumpliéndose con la creación de los nuevos tribunales laborales, señores. Entonces, realmente la impartición de justicia es completa, expedita e inmediata en los asuntos del tema que quieran hablar, seguridad social e incluso despidos injustificados, rescisiones laborales y demás.
Bueno, es una muy buena noticia porque antes los casos iba uno a conciliación y arbitraje, tomaban el caso, llamaban dos, tres o más las veces que se les ocurriera y a veces tardaban años. Entonces hoy con lo que nos dicen, 3 meses y medio, Se hasta agiliza, medio ¿no? año Totalmente estaría de los... lujo. Es, bueno, todavía hay algunos casos que se van a, que, bueno, que se concilian antes de entrar a juicio o todos van directo a juicio. Excelente pregunta, excelente pregunta. Efectivamente, con este nuevo sistema, con este nuevo modelo de impartición de justicia laboral, ahora, antes de llegar a los tribunales, se estableció un centro de conciliación local y federal, que es un medio prejudicial. Es decir, que para llegar con el juez federal o con el juez local, necesariamente tienen que pasar primero a un centro de conciliación y arbitraje. Es decir, que es una institución donde se lleva a cabo la conciliación de aquellos asuntos que no se encuentran exceptuados. Por ejemplo, un asunto de declaración de beneficiarios, ese se encuentra exceptuado. Un asunto donde el trabajador viene reclamando una discriminación por género, raza, origen étnico, o porque era una trabajadora que se encontraba embarazada, ese tipo de asuntos no ocupan pasar por la etapa prejudicial antes de llegar al juez. Es decir, pueden llegar directamente. Un ejemplo también, los asuntos de pensión de invalidez, de riesgo de trabajo, esos pueden llegar directamente ante el juez también. Todos los asuntos que tengan que ver con conflictos con trabajadores dentro del sindicato también pueden llegar directamente ante el juez. Es decir, no en todos los asuntos se tiene que agotar la etapa prejudicial obligatoria, sino solo en aquellos casos que la ley obliga a las partes. Sin embargo, no obstante que se agote la etapa prejudicial obligatoria, que no tarda más de un mes, una vez que llegan con nosotros, se tramitan muy rápido en los términos que les acabo de comentar. Bien. No, pues está muy bien. Y bueno, con este nuevo sistema y con todo como se ha ido modificando la ley, porque sabemos que hoy la ley se ha robustecido bueno, y ha habido cambios en todos los, bueno, no solamente en materia laboral, mercantil, penal, civil, ha habido muchos cambios. ¿Cómo se enfrenta hoy el juzgado laboral? Porque hoy, por las cuestiones de género, de acoso, bueno, violaciones, me estoy refiriendo a todo tipo de violaciones que hay, ¿verdad? Y que donde también ahora ya se descubre que muchos sindicatos, pues eran abusivos con sus agremiados. ¿Cómo enfrentan hoy ustedes con todos estos nuevos, con todo esto que la ley ha incorporado y la gente se ha dado cuenta que también tiene derecho y que también puede reclamar eso? ¿Cómo lo enfrentan hoy ustedes? Porque me imagino que ha de haber casos al por mayor. Exactamente. Bueno, qué excelente comentario. Quiero decirles que ahora, con este nuevo modelo de justicia laboral, los jueces tenemos la oportunidad no nada más de limitarnos a resolver el caso concreto, sino de ir más allá y hacer justicia social. Por ejemplo, les doy un caso ¿Sí? concreto. Me tocó un asunto de un camillero, de una persona que trabajaba en un instituto de gobierno, para no entrar en Sí, claro. particularidades, en un instituto de gobierno, estaba adscrito a la área de ginecología. Fíjense bien, primer tema, al área de ginecología como camillero. Es decir, su trabajo era, una vez que las personas llevaban a cabo una cesárea o un parto, él era el encargado de llevarlas del quirófano a la habitación o al cuarto que les correspondía. Como bien saben, Sí. en ocasiones este tipo de personas, es decir, las madres después de tener el parto o de tener la cesárea, pues en ocasiones van sedadas. Y esta persona las llevaba a su cuarto, su respectivo cuarto, o bien a la habitación que les correspondía de acuerdo con el instituto. Muy bien, en este caso, esta persona sucede, en un caso que me tocó resolver, que yendo el camillero en un pasillo se encuentra una médico residente. Es decir,
una persona médico que se encontraba haciendo su residencia en dicho instituto. Me reservo el nombre como les comentaba, ¿no? Muy bien, se encuentra esta persona y al verla intenta saludarla de mano. Como esta persona, es decir, la jovencita, se jala la mano porque esta persona, el camillero, intentó besarla, ella se hace hacia atrás y el camillero, como ve que ya no alcanza a besarla, le termina lamiendo todo el brazo a la jovencita, imagínense. Imagínense, entonces ella termina haciéndose hacia atrás y este tipo no se conforma nada más con esto, sino empieza a gritarle, oye, ¿por qué te haces para atrás si yo lo único que quería era besarte? Y pareciera que ahí acabó todo. Entonces, día a día que iba pasando y se encontraba este camillero, Sí. esta persona, le gritaba desde lejos, oye, no, yo solo quería darte un beso, pero como no me dejaste, terminé, lamiéndote el brazo. Imagínense, de un acoso, fíjense bien, esto es bien importante que lo sepa el público, que cuando ya hay un tocamiento en la persona sin su consentimiento, ya de un acoso laboral pasa a un acoso sexual. Y si esto se sigue reiterando en una agresión verbal durante un tiempo de trabajo, es decir, gritándole, oye, yo solo te quería, yo únicamente te lamí el brazo, esto ya se convierte en un hostigamiento laboral. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, estos son los casos que llegan con los jueces laborales. O sea, donde se dan incluso delitos. Se dan delitos, porque ya estábamos frente a un acoso Sí, sexual una cosa. y que terminó en un hostigamiento laboral. ¿Qué pasa? El instituto, nadie me escuchó nada, No, no, el no. instituto terminó por despedir a esta persona, por rescindirle el contrato. Y como le rescinde el contrato, esta persona termina yendo con el juez, es decir, el acosador, Sí, termina yendo con el juez y dice, juez, es que no se cumplieron las formalidades en el procedimiento. Porque la residente cuando iba caminando en el pasillo que yo les iba platicando, al lado iba otro médico. Entonces decía el trabajador, es que no declararon al otro médico en el procedimiento administrativo que llevó el Instituto Mexicano. En consecuencia hay una violación procesal. Me debieron de haber llamado a ese testigo y como no lo hicieron, juez, hay una violación procesal y entonces tú me tienes que reinstalar, juez, me tienes que reinstalar porque el IMSS nunca llamó a ese testigo. Imagínense. Y les digo una cosa, efectivamente había una violación procesal, pero ante el juez tiene que sopesar la situación y decir, a ver, ¿cómo puedo hacer para que esa violación procesal no trascienda en este asunto? Entonces el juez analiza el caso y dice, de la manera que puedo hacer que esa violación procesal no trascienda este asunto es ese testigo que no fue declarado ante ese instituto, yo lo voy a traer ante mí y lo voy a declarar ante mí. Pero ojo, ahora el juez tiene que preguntarse, ¿tengo que traer a la víctima para que declare? No, porque si la traigo a la víctima a declarar en este asunto, voy a terminar revictimizándola. Entonces, un servidor decidí no traerla a declarar. ¿Por qué? Porque el traerla a declarar es confrontarla con el agresor y es revictimizarla. ¿Qué significa esto? Que ella vuelva a vivir esa situación que seguramente le afectó incluso psicológicamente. No, por supuesto, sí, claro. Entonces, fíjense, decido no traer a la víctima a declarar y únicamente dar lectura a la denuncia que ella hizo ante el instituto en comenta. Muy bien, entonces suplo la falta o deficiencia de no haber declarado a aquel testigo ante el procedimiento administrativo llevado a cabo ante el instituto y lo declaro ante mí. Entonces, tenemos aquí una situación donde ya me toca resolver a mí el caso, pero fíjense bien, por eso les decía que ahora los jueces debemos de ir más allá. Fíjense bien. No, ¿qué pasó en este caso? Me tocó resolver donde niego la reinstalación de esta persona en virtud de que efectivamente había incurrido en un acoso, que además de un acoso laboral había pasado a un acoso sexual y que había trascendido a un hostigamiento laboral porque él
le seguía gritando día a día a esta persona que lo que le había hecho. Entonces, imagínense la jovencita, si nos ponemos en los zapatos, en la persona de esta jovencita, estar recibiendo estos actos de agresión todos los días. No, por supuesto, pero además, este tipo, o sea, ¿cómo se le ocurre o sea, no tengo idea qué nivel educativo tenga, pero qué estupidez. Puede, bueno, no sé si haya ido a la cárcel finalmente, porque yo creo que también encuadra en una denuncia penal por todo lo que estaba haciendo, pero nos encontramos mucho de eso. Si vamos a dar lectura a esto, sí, pues, a ver, un momento, ¿dónde estoy? Parece que hay desde más arriba. Sí. Bueno, voy a dar lectura a los comentarios. Felicidades a la nota crítica. Lo que dicen lo que otros callan de Gerard Cano. Gerard Cano, un abrazo enorme a la tríada de comentaristas. Rocío Vázquez dice, Rocío Lemonis Vázquez, ¿cómo realizar una solicitud de vacaciones o por paternidad si yo estoy bien con la empresa y me necesita, pero también necesito el permiso o vacaciones? Muy bien, pues tiene todo su derecho. O sea, o sea, cuando dicen estoy bien con la empresa, significa no quiero demandar. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tiene que hacer es elaborar su escrito y solicitárselo a la empresa, pero por escrito, sí, para que quede constancia de que si no se lo autorizan, entonces ya puede venir con el juez y el juez le ordena a la empresa que le otorgue ese permiso de paternidad o de maternidad, según corresponda. Según sea el caso, ¿no? Por supuesto. Bueno, es de que hay patrones que de todos modos son necios y dicen, pues es que aquí no puedes faltar y tienes que estar, ¿no? Claro, es una obligación constitucional. Sí, adelante, Roberto. Bien, pues pasamos con otros saludos de Irán Amador, que nos dice excelente persona y juzgador, se refieren a nuestro invitado especial. Bien, pues tenemos otra felicitaciones de Rocío Lemonis, felicidades, excelentes invitados y muy interesante, ¿no? Su programa. ¿Quieres leer el siguiente? Yvonne Job dice, ¿cómo puedo proceder si en la empresa que trabajo no respetan mis vacaciones correspondientes ya que se atraviesa con los días del mes de diciembre? Ya para cuando quiero tomar mis vacaciones me dicen que no porque la empresa estuvo en paro por fiestas dicembrinas. A ver, las vacaciones es una obligación constitucional. Si ya se cumplió el término para exigirlas, el patrón está obligado a concedérselas. ¿Qué puede hacer? Acudir con nosotros. Si es una empresa del orden local, tendrá que acudir con los jueces laborales locales. Si es una empresa que me toca que me toca a mí por la naturaleza de la empresa, pues me tocará resolverlo a mí. Pero esos asuntos yo los resuelvo de inmediato. En 2-3 meses yo ya les dicté una sentencia para que el patrón cumpla con la obligación de pagar las vacaciones que le correspondan. Pues esperemos que quede esa bueno, que hayan, duda, ¿no? Que no resuelta, desde luego, ¿no? Orfiel Salaus, bueno, es un saludo, me imagino. Adelante, Roberto. Aarón Talamantes Escamilla nos dice un juez imparcial, necesita la sociedad, ¿no? Refiriéndose a nuestro invitado. Irán Amador, un verdadero juez estudiado y no improvisado. Boy Bandem, aplausos. Elisa Aquino dice, buenas noches, excelente tema. Ojalá y sirva de apoyo y conocimiento para las personas que así lo quieren y sean atendidas en su momento. Trini Aguilar, muy buena información. Ivonne Hop, gracias, sí, muchas gracias. Parece que sí, también Tim Aguilar, felicidades nada más, ¿verdad? Y Orfiel Salaus, si pronuncio mal su nombre, discúlpeme, ya la vista no me ayuda mucho hasta allá, pero Salaus me parece que sí es. Excelentes temas de un juez con experiencia. Muchas gracias, así es. Excelente juzgador. Bueno, y hay muchas, en estos temas, en estos días que estuvimos anunciando que venía un juez, hubo unas preguntas como si ya querían saber qué pasaba, y dicen, ¿qué debemos de hacer cuando ya tenemos suficiente experiencia
y entra un practicante que dice que generalmente femenino y le cae bien pues, al supervisor o al jefe inmediato y ya hay un ascenso y se lo da al practicante que acaba de llegar y esa persona lleva 6 8 años en el puesto y lo conoce perfectamente y no le dan la oportunidad. ¿Qué puede hacer esta persona cuando no le dan su derecho de Cuando no le escalafón? dan exactamente, ¿no? Excelente comentario, excelente comentario. Definitivamente ahí hay que ejercitar una acción precisamente reclamando que el derecho a subir al escalafón era de la persona que tenía más antigüedad o bien que cumplía con los requisitos. Porque también tenemos que ser muy claros. Me han tocado asuntos, por ejemplo, de otras empresas como Radio Móvil, DIPS, Telcel, donde piden ciertos requisitos, pasar ciertos exámenes para lograr ese escalón, para lograr Escalafón. Ese nivel. exactamente, ese nivel y se tiene que cumplir evidentemente. Claro, si hay requisitos, si el mismo, dependiendo de la empresa, hay contrato colectivo o el contrato individual, establece cuáles son los requisitos para acceder a ese cargo. Evidentemente, si no los tiene el practicante, lo que tiene que hacer es reclamar eso con el juez. Incluso hay en ocasiones que no nada más es el cargo que sigue, sino que los tienen en el mismo cargo y no les están pagando el salario que les corresponde. Y eso también pueden venir a reclamarlo con el juez en materia de trabajo. Bien. Bueno, es importantísimo y ustedes, amigos, hayan escuchado eso, porque lo escucho desde hace mucho tiempo, escucho ese tema, es pan de todos los días en las empresas. Los trabajadores llevan hasta 10 años, llega que se abre una oportunidad para ascender y le dan el puesto a la amiga, al compadre, al amigo, al que se va de parranda con el jefe, menos a él. Y luego lo que sucede que cuando lo reclaman, pues lo despiden. Si eso pasara en algún caso en específico, el juez está obligado a reinstalarlos. Y en el puesto, no en el anterior, en el que ya les tocaba escalar con los requisitos cumplidos. Inmediato. Sí, de inmediato, por supuesto. O sea, eso es lo que pueden hacer con los nuevos jueces federales y locales en el nuevo sistema de justicia laboral, por supuesto que sí. Bueno, ahorita que habla de jueces locales y federales, ¿qué es lo que le corresponde al federal y al local resolver? Excelente pregunta. Miren, conforme a a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, para que se den un ejemplo, voy a tratar de hacerlo muy coloquial, muy coloquial. Un ejemplo. Yo llevo los asuntos de refinerías y de Comisión Federal de Electricidad. El juez local o del estado llevaría el despido de una persona que trabaja en una gasolinería encargado de alguna bomba, ¿no? O el de caja. O sea, espero que puedan entender esta analogía. Otro ejemplo. Nosotros llevamos los asuntos de las ensambladoras de autos, por ejemplo, Audi, Volkswagen, y un juez local llevaría el del vendedor de las agencias. ¿Me explico? O sea, el de las agencias, el vendedor de autos, si lo despiden, ese caso lo lleva el juez local o el juez laboral estatal. Y nosotros llevamos como las empresas que constituyen una derrama económica más importante para el país. Por ejemplo, las empresas más grandes. Por ejemplo, les decía, la industria automotriz, pero la ensambladora de autos, ¿no? Ese sería como un ejemplo. Otro ejemplo, nosotros llevamos los asuntos de textileras. Por ejemplo, ya saben que en Tlaxcala se caracteriza por tener bastantes textileras. Los federales llevamos los asuntos de textileras. Todo lo que tenga que ver con despido, rescisión, conflicto laboral de una textilera es materia de los jueces federales. Pero ya estas textileras venden el producto a otras tiendas que ya lo venden como al menudeo, eso ya es materia local. No sé si con estos ejemplos queda claro la materia federal de la materia local. ¿Qué otra cuestión es federal y que es fundamental para la ciudadanía? Nosotros los federales llevamos
todo lo relativo a las pensiones, pensión por riesgo de trabajo, el accidente de trabajo, aun cuando sea en un Oxxo, en un 7-Eleven, en una tiendita, es fuera de la empresa. Esto quiere decir que aunque sea fuera de la empresa, se da un seguimiento, ¿no? Sí, incluso recordemos que el accidente de trabajo se lleva a cabo por un accidente derivado de las actividades que realiza el trabajador en la empresa o de trayecto en la empresa, como bien lo comenta, a su casa y de su casa a la empresa. Es muy importante determinar, ¿no? También dónde se da este tipo de situaciones, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor el auditorio tenga esa duda respecto a cómo poder presentar esa, reporte, ¿no? Por así decirlo, o cómo llevar a cabo ese informe, ¿no? En un momento dado. Ahora, usted nos mencionaba acerca del cambio, ¿no? Del 2018 que tuvo bueno, sí, por el 2020 finalmente. Sí, bueno, finalmente en 2 años, vamos a decirlo así, y ha tenido otro trato, ¿no? Ha habido agilidad en cuanto a la resolución de todo ese tipo de situaciones. Vamos a ver, el trato que se le lleva a un trabajador, no importa que sea una empresa extranjera, es el mismo trato que se le tiene que dar al empleado, digamos que sufre un despido injustificado en una dependencia del Estado. Es decir, reciben el mismo trato, hay buena atención, se le da seguimiento. ¿Esto qué quiere decir, no? Excelente comentario. Por supuesto, el trato, incluso les voy a ser honesto. Yo les doy prioridad a las personas que vienen incluso sin abogado privado. Es decir, a los que contratan al de oficio, al que contrata la Profedet, es decir, al defensor de oficio, sí. Para mí son prioridad. ¿Por qué? Porque es la gente con escasos recursos, es la gente más necesitada. Siempre van a ser mi prioridad, sin embargo, los asuntos los termino resolviendo en el mismo tiempo. Pero siempre me pasan en casos, por ejemplo, que llega gente que me dice, juez, sé que para el trámite de una declaración de beneficiarios por fallecimiento, tengo que exhibirle un acta de defunción en copia certificada, pero no tengo el dinero para sacarla. ¿Saben qué hace el juez Johnny, que es el que está en este momento con ustedes? Justifica esa necesidad y yo le ordeno al registro civil que me mande esa acta de defunción certificada y no se la pido a esa persona. O sea, eso es lo que hacemos. Entonces, sí suplimos muchas cuestiones de necesidades, que aunque es una obligación de ellos exhibir ese documento, yo lo suplo porque ante lo imposible nadie está obligado. ¿Están de acuerdo? Así es, ¿no? Y además agiliza muchísimo la situación, que es lo que ayuda para resolver más pronto adelante. Tenemos una pregunta. Pero le saludo porque tenemos a unas personas que no. Ivonne Job, pues, le da las gracias, muchas gracias, Ivonne Job, sobre la pregunta, le quedó resuelta. Excelentes temas de un juez, bueno, ya lo habíamos leído, ¿no? Cecilia Huerta Baez, excelente juzgador. Rubí Amador. Es grato escuchar asuntos tan relevantes. Roberto G., saludos, muy buen programa. Cecilia Huerta Baez, ¿hay alguna institución que me apoye con mi juicio sin costo alguno? Aunque ya lo comento, pues sí sería bueno. Bueno, sí sería bueno que lo ratificáramos, ¿no? En asuntos de seguridad social, las personas pueden ir a la Profedet y no les cobran ningún centavo, ningún peso, no tienen que pagar nada a la Profedet. Tratándose de despidos, es decir, los asuntos de seguridad social me refiero a los de las pensiones. Sí. Pensión de invalidez, de riesgo de trabajo, de cesantía en edad avanzada y vejez, de paternidad. Y cuando se trata de un despido del orden federal, pueden acudir con la Defensoría de Oficio adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Bien, pues esperemos que quede resuelto esta pregunta. Estrella, aquí no hay mucho favoritismo. Me imagino que en las empresas. Yo creo que a lo que se refiere. Adelante. Jan Aquino, excelentes invitados, temas de suma importancia, ya que el tema de derechos laborales hacia los empleados de diferentes industrias desconoce sus derechos.
cuando suceden eventualidades o la seguridad para poder abrir al público. Bueno, Perdón, ese que... sí, bueno, como Bueno, que no le entendí más o menos lo sí. que dice, ¿no? Gilberto Anaya, sí, como... Acá una pregunta, vamos a leerla, ¿no? De Estrella Aquino, que Ah, dice bien. una pregunta para su invitado. Tengo un tema muy importante, me gustaría, donde dice, Bájale. ya se subió, Sí, se ¿verdad? sube por Ese que las... entran otros. Me gustaría saber cómo funciona el tema de poner un negocio, bueno, ese que no corresponde. Y si llegan, un ejemplo, protección civil, checar que tengamos todas las medidas de seguridad para poder abrir al público. Es de otra materia, ¿verdad? Sí, esa es materia de amparo. Ujú. Bueno, ya trataremos de resolverlo porque es otro tema, no es laboral, pero le agradecemos mucho a Estrella Quino su participación. Trataremos de resolver su pregunta en esta semana y le contestamos. Gilberto Anaya, si como patrón presento un aviso de rescisión ante el tribunal competente en el que señalo el último domicilio que tengo registrado del trabajador para que él mismo sea notificado, pero resulta que el domicilio no está correcto, el tribunal puede ordenar a diversas autoridades que le proporcionen el domicilio correcto del trabajador para que pueda No, notificar, perdón, el aviso de rescisión. Esa es una pregunta muy técnica que va más bien dirigida a la obligación que tiene el patrón cuando rescinde la relación laboral de un trabajador. Quiero decirles que cuando esto sucede, el patrón, la única obligación que tiene es presentar el aviso de rescisión ante el tribunal y evidentemente tiene que cumplir con tres requisitos. Llevarlo ante el juez competente dentro de los 5 días de haber rescindido y señalar el último domicilio del trabajador. Pero si el tribunal no puede notificar en el último domicilio del trabajador, tampoco se viola algún derecho del trabajador, porque el solo hecho de presentar el aviso de rescisión ante el tribunal ya es una garantía para el trabajador. ¿Por qué? Porque el patrón ya no puede cambiar las causas que tomó en consideración para despedirlo. ah, bien. O sea, al llegar al tribunal, el patrón ya no puede cambiar una razón distinta de la que tuvo para despedirlo. Entonces, cuando el trabajador demande, el patrón se tiene que ceñir, es decir, está obligado nada más a contestar en los términos de la rescisión que ya obra en el tribunal. Entonces, por eso les decía muy técnica esa pregunta, pero esa es la obligación del patrón, termina con la presentación del aviso de rescisión ante el tribunal. Okay. Hay otras preguntas que nos estuvieron haciendo en la semana, como hay personas adultas que dicen, ¿qué puedo hacer? Tengo 50 años, 45, ¿no? Ya no me dan trabajo. Cuando me preguntan la edad o entrego mis documentos, ven mi edad, me dicen, aunque estén las vacantes, no me lo dan. Bueno, ahí estamos frente a un acto de discriminación, ¿están de acuerdo? Sí, Por sí, edad, por un supuesto. acto de discriminación flagrante por la edad. En ese tipo de situaciones, lo que se puede hacer es acudir ante el tribunal también. O sea, si hay una convocatoria que dice, tengo una vacante y llega una persona y por tener una edad que no corresponde no le dan el trabajo, salvo que la edad, ojo, con la salvedad de que la edad sea necesaria para realizar ese tipo de actividades. Es decir, si es un cargador y va una persona de 60 años y es un trabajo cargador, pues Claro, es pues es evidente muy... que por la edad no puede realizar ese tipo de actividad. Pero si no hay una condición especial que haga una diferencia que se encuentre justificada, entonces el patrón está discriminando. ¿Qué pueden hacer? Venir con el juez. Venir con el juez y el juez obligaría a que se le tome en igualdad de circunstancias para aspirar a ese lugar o a esa vacante. En este caso, ¿a qué juez se tendría que consultar si, por ejemplo, sucediera aquí en el municipio de Huamantla? Sería el que mencionaba, bueno. Sí, si sucediera en el municipio de Huamantla y estamos frente a una empresa que es del orden local, es Sí, decir, la tiendita de al lado, el Oxxo, tendría que ir ante el juez laboral local, que es el correcto. juzgado primero en Tlaxcala. Si estamos, y es una textilera, pues irían con el juez Johnny, que es el juez segundo del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales,
en el estado de Tlaxcala, y ahí a sus órdenes resolvería un asunto de estos, lo resuelvo en 15, 20 días. Correcto. Maravilloso. Es interesante Sí, para sí. que también la audiencia, bueno, pues conozca, ¿no? De de los Carlos casos que se dan, ¿no? Villescas, perdón, Roberto, Sí, adelante. vamos a leer ¿Sí? me parece que es una pregunta. ¿Con quién puedo acudir si un familiar murió y la Afore no quiere devolverme, no me quieren devolver los recursos que había en su cuenta porque dicen que lo transfirieron al Fondo de Pensiones del Bienestar? Fíjense, este es un asunto bien interesante que está pasando. Las personas que no logran obtener una pensión porque no cumplieron con el número de semanas cotizadas que exige la ley, sí, pero ya cuentan con la edad. Un ejemplo, 60, 65 años, pero no cumplieron con el mínimo de semanas cotizadas, entonces se les niega la pensión. Esas personas tienen a su alcance solicitarle al gobierno les devuelvan sus aportaciones que se encuentran en el fondo individual y aportaciones de vivienda. Es decir, las aportaciones que di, como ya no me vas a dar pensión, gobierno, quiero que me las devuelvas. Pero aquí sucede un caso muy interesante, ¿eh? Muy interesante que está preguntando el joven que hace este comentario. Fíjense bien. Eh, Recuerden ustedes que se creó un fondo de pensiones del bienestar para fondear las pensiones con el mínimo. Ahora ya que con la reforma a la ley del Seguro Social para otorgar las pensiones. ¿Qué está sucediendo? Que dice el fondo de pensiones que las personas que cumplan 70 años, que hayan cumplido 70 años, su dinero se va al fondo de pensiones del bienestar. Entonces, ¿qué pueden hacer cuando estas personas vengan y soliciten la devolución de sus aportaciones? Pueden solicitarle al juez decrete una medida cautelar para que este fondo, para que el dinero que se encuentra dentro de las afores no sea trasladado al fondo de pensiones hasta en tanto resuelve el juez. ¿Sí me explico? Sí. Porque en automático, cuando las personas cumplen 70 años, en automático se va al fondo de pensiones del bienestar. O sea, su dinero. Sí, sí, sí. Su dinero se va en automático al fondo de pensiones del bienestar. Pero usted dice, no, yo lo quiero para atrás porque no me diste pensión. Entonces ahí lo que hace el juez es decretar de oficio, esto lo estoy haciendo yo, y quiero decirles que Tlaxcala es punta de lanza en esto, porque mi tribunal fue el primero en decretar las primeras medidas cautelares para que el dinero no sea trasladado al fondo de pensiones. No, Hasta en tanto resuelvo. ¿Cómo la Claro. no, perfecto. No, bueno, creemos que a la gente le va a servir mucho Por eso, supuesto. porque imagínense una vida trabajando Sí. aquí y allá y de repente, pues ya no tengo lana, ni Pues sí. pensión, porque lo poco que podía yo haber obtenido, pues ya se fue a otro lado. Exactamente. Hay hay unas preguntas que también estuvieron haciendo nuestros amigos que están siguiéndonos, donde nos dicen que entran a laborar y les piden pertenecer al sindicato y les piden su cooperación. Y o sea, y dicen, no, es que yo no quiero estar en el sindicato porque no quiero dar mi aportación al sindicato, no lo necesito, se me engañan que voy a perder mis derechos o que en el primer corte de personal me voy yo y que si no pertenezco al sindicato, no voy a durar en este lugar. ¿Qué deben de hacer nuestros amigos que no quieran pertenecer a un sindicato, pero sí quieran trabajar? Claro, claro. Recordemos, bueno, excelentes comentarios. La verdad es que qué buenos temas me están poniendo sobre la mesa. Recordemos que el pertenecer a un sindicato es voluntario. No nos pueden obligar los sindicatos a pertenecer a ese sindicato. Tan es así que incluso se pueden agrupar, recordemos que solo se requieren un mínimo de 20 personas para crear un sindicato, se pueden agrupar e irse a otro sindicato. Entonces, en una empresa no nada más puede haber un sindicato, puede haber 2 o 3 sindicatos. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienen el derecho de decidir, ¿me inscribo a ese sindicato o no? Y ojo, aunque no se inscriban al sindicato, los derechos del contrato colectivo del sindicato, ¿no implican? exactamente, que se haya firmado con la empresa, les beneficia. O sea, no les pueden quitar los derechos. Claro. No, Es bueno, interesante. ahí está una respuesta y créame,
bueno, Johnny, créeme, Ajá. la gente todo No el lo tiempo sabe. habla de eso y todos temen que les quiten la chamba porque se salen del Sí, sindicato o porque no quieren dar sus cuotas. ¿Y por qué no las dan? Porque dicen que el sindicato generalmente dan sus cuotas, pero cuando hay algo, pues ellos se van del lado del patrón y no del lado del trabajador, que es el que le está manteniendo pues dentro de la empresa como un líder y no hace nada. Entonces, pues qué bueno que nos hayas ilustrado con esto. Realmente creo que a nuestros seguidores les va a servir mucho. claro. Pues se nos va el tiempo como todo. Mira, estamos terminando. No sé si quisieras dar algún mensaje Sí, en claro que sí. especial Claro que antes de sí. Si me que... permiten, Ah, rapidito termino el caso ese que empecé. Sí, sí, Bueno, adelante, cómo esta no. persona, este camillero, en mi sentencia, decidí resolver lo siguiente. Primero, no lo reinstalé. ¿Cómo voy a reinstalar a un acosador para que siga laborando en el área de ginecología? Imagínense qué grave reinstalarlo. sí. Sobre todo que ahí salen las mujeres, las señoras, después de un parto, de una cesárea, sedadas. A una persona con ese tipo de actitudes, ¿cómo la voy a reinstalar? Entonces decidí no reinstalarla, solo pagarle lo que por ley le correspondía, solo condenar a la empresa, perdón, al instituto a pagarle lo que por ley le correspondía. Otra cosa, y por eso les decía yo que ahora los jueces hacemos labor social. ¿Qué otra cosa hice? Le solicité a la Secretaría del Trabajo realizar una inspección al instituto para que verificara por qué razón no estaba respetando los protocolos para evitar conductas de esta naturaleza. ¿De qué naturaleza? De acoso, hostigamiento laboral. Otra cuestión que hice, ¿qué creen? El instituto, como bien decían, no le dio ni siquiera atención psicológica a esta persona. No le dio lo que bien decía, la asesoría legal para presentar su denuncia, porque ya estábamos hablando frente a un delito, ¿no? Sí. Entonces, todo eso lo condené al instituto a que realizara eso. Y a la persona que realizó el acoso lo conminé. ¿Qué significa eso? Te advierto, acosador, que no vuelvas a realizar una conducta así, porque de lo contrario el juez directamente va a dar vista al Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente. Muy bien, eso es de la labor social que realizamos. Otro ejemplo así rapidito, Sí. me ha tocado asuntos donde vienen reclamando falta de reparto de utilidades, le concedo, cuando tiene la razón el trabajador, le condeno al patrón para que le realice el pago de utilidades, pero además de eso, solicito a la Secretaría del Trabajo realice una inspección. ¿Por qué? Porque si no le pagó a este trabajador, la lógica jurídica me dice que tampoco le pagó a los demás. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces realizo precisamente, vinculo a la autoridad laboral, en este caso a la Secretaría del Trabajo, para que realice una inspección y vigile y verifique que todos los trabajadores hayan recibido su pago de utilidades. Por ejemplo, eso es lo que hacemos. Eso es una labor social. O sea, no nada más me limité a resolver el caso concreto que vino a mi jurisdicción, sino aparte le dije a la autoridad federal de trabajo, realice una inspección para que cheques si a todos los trabajadores de esa empresa se les pagó las utilidades. Esa es la labor social que hacemos. Y finalmente, pues, despedirme, agradecer. No. Disculpa, No, por el contrario. te están haciendo Claro, claro. pero hay otra pregunta, que hicieron. Dice una persona, yo trabajé 15 años continuos en una empresa y cuando puse un negocio, decía, me quería yo retirar, me dijeron que no me correspondía nada porque yo renuncié. No, no, a ver. Y dice, llevaba 15 años Sí, sí, o sea, ininterrumpidos. a ver, No. la ley establece que las personas, tienen derechos con independencia de que renuncien. O sea, claro que cuando te despiden, tienes otros derechos, como la indemnización condicional o bien a que se te reinstale. Pero el hecho de que tú hayas renunciado no te limita tus derechos. O sea, eso es un hecho. Es que lo que pasa es que las personas ya no lo reclaman, renuncian y se quedan satisfechas con la liquidación que les da el patrón. Yo lo que les recomiendo es que cuando eso suceda, antes de renunciar, verifiquen la liquidación o bien
vayan a los tribunales, nosotros los canalizamos con la Defensoría de Oficio o bien con la Profedet para que se haga el cálculo correcto de sus prestaciones antes de renunciar. O sea, que pidan una propuesta de liquidación, que acudan con los tribunales y nosotros los canalizamos con los abogados para que les hagan el cálculo correcto sin mayor problema. Esto quiere decir que aunque no hayan o hayan firmado, Los que ya firmaron. porque si ya firmaron, pues no sé si pueda haber un retroceso si ellos ya, fíjese, es bien importante esto. Si ya firmaron la renuncia, están aceptando que van a salir. Pero es bien importante que no se hayan violentado sus derechos laborales. Es decir, si hay algún derecho que faltó, ese derecho se puede ir a reclamar. O sea, lo que ya estás renunciando es a la actividad de trabajo, ¿no? Pero oye, pero no sus derechos. Me faltó que me pagaran esto y yo desconocía. Pueden venir. Correcto. Pueden venir a alegar eso, claro que sí. No, perfecto. Jan Aquino dice sobre la reforma de reducir de 48 a 40 horas laborales a la semana, podría, yo creo que quiere saber si va a seguir la reforma o si ya se dio. Eso era una se va a llevar a cabo, ¿no? Sigue actualmente lo mismo, ¿no? Sigue actualmente lo mismo. Esto ya es más político. Nosotros los juzgadores recuerden que debemos de aplicar la ley. Los legisladores son los que deciden si nos reducen a 5 días nada más laborables de lunes a viernes. Digo, esto es discutible. Por ejemplo, nosotros los que trabajamos en tribunales laborales trabajamos hasta 2 turnos y a veces sábado y domingo. Es una realidad, ¿no? Sí, pero es una cuestión ya del legislativo, de los políticos, cuánto reducen la jornada y bueno, ya es una cuestión que les corresponderá a ellos decidirla, ¿no? Así es, todavía hay mucho que hacer para que eso sea aquí, no, es muy difícil. Nada más, Carlos Reséndiz, excelente juzgador. Y ahora sí, Johnny, ¿algún mensaje final? Pues como mensaje nada más, que tengan confianza en los jueces laborales. Estamos a sus órdenes, como es el caso de un servidor. Soy el juez Johnny Morales Martínez, juez de distrito adscrito al segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Me encuentro a sus órdenes para los asuntos de mi competencia, como los que ya comentaba hace un momento, en la calle Porfirio Díaz, a un ladito del Zócalo. Estoy ahí en el segundo piso a sus órdenes, incluso en caso de ir a consultar, juez, este asunto le toca a usted o le toca al local, estoy a sus órdenes. Soy un juez de puertas abiertas, así que podrán acudir conmigo siempre en caso de alguna duda. Y yo los canalizaré con la Profedet o bien con la Defensoría de Oficio según corresponde. Así que con esto pues me despido. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Johnny. Ya sabes, aquí cualquier cosa que tú quieras comunicarle también a la gente, sí, como buen servidor. Tengo muchos público, casos, cuando gusten. Nos gustaría mucho recibirte más veces aquí en el estudio. Sí. Y pues no sé si quieras agregar algo antes, Roberto. No, pues bueno, felicitarlo, como no, yo creo que fue a bien, ¿no? Esta exposición muy interesante. Y bueno, también las participaciones que tuvimos de los comentarios y los saludos, ¿no? Bueno, pues agradecerle también la invitación, ¿no? Que haya aceptado. Y bueno, pues estamos abiertos para nuevamente alguna otra en. Anastasio. Pues sí, es bienvenido a este estudio para aportar todas las ideas, toda la ilustración que tiene, y pues estamos pues, trabajando aquí para que se vaya aclarando las ideas que tiene la ciudadanía, sus dudas, tiene muchas inquietudes también, muchos problemas, entonces hay que orientarlos, si no saben cómo resolver el problema, ante qué autoridad acudir, entonces sí es importante disipar sus dudas que tiene la gente. Es más, les dejo un caso para que me vuelvan a invitar. Desde luego, creo que sí, que será un gusto. Cuando un trabajador adquiere un crédito hipotecario y fallece, fíjense bien lo que les voy a decir, porque esto no lo sabe la gente. Sí. Cuando un trabajador durante su vida laboral adquiere un crédito ante el Infonavit y fallece, hay un seguro que se adquiere con el mismo Infonavit que trae como consecuencia que cuando esta persona fallece, sus familiares, sus beneficiarios
se les cancele y libere el crédito hipotecario. Ah, excelente. Mucha gente no lo sabe. No lo sabe y terminan siguen pagando, perdiendo las ¿verdad? propiedades. Sí, Sí, exactamente. Sí, las O cuando dejan de pagar, desde luego, ¿no? Obviamente que el Infonavit prosigue Exactamente. porque no le han dado conocimiento. Exactamente. No, pues esperemos que esto lo hayan escuchado Sí. bien, Ujú. porque hay miles y miles de casos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Así es. Pues amigos, primero que nada decirle a Johnny Morales Martínez que le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy y que haya sacado de dudas a muchos de nuestros seguidores y que estamos acá para servir también a nuestros amigos y tú como buen servidor, pues qué bueno que hayas llegado, que hayas venido acá. Te agradecemos mucho tu participación y esperemos vernos pronto. Claro. Y amigos, todos ustedes cuídense mucho, pásenla bien y que descansen. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Gracias.